Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos estudiando el karma. Nuestro verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Hola María Lucía, muy buen día. Bueno, entonces, como ven a mi izquierda, traje una forma que se sale un poco del tema que veníamos trabajando de cintas trenzadas, pero me llamó la atención porque es una forma muy equilibrada. Tiene como el 3 implícito allí, una parte superior, media, inferior. Hay unos cruces, parte de 3 cruces en el medio. Bueno, hay otros cruces, pero digamos que estos 3 cruces son los que sostienen toda la forma. Entonces, bueno, vamos a empezar a moverla primero en el aire. Vamos a moverla. Y hay muchas formas de empezar un mismo dibujo. Uno podría comenzar desde arriba y partir desde acá. Otros podrían decir, no, partamos de acá, de la forma más grande. Hay muchas formas. Yo les propongo, pues hice el ejercicio de diferentes maneras y les propongo partir desde esta parte del centro, ¿sí? Donde logramos un primer lazo, yendo al lazo más exterior, al lazo más grande, volviendo al lazo interior. Allí partimos como de esta parte media, yendo hacia arriba, volviendo aquí. Bajamos a la parte izquierda para subir al lazo de adentro y bajar. Entonces, lo que quiero es que primero lo hagan en el aire, lo muevan sobre el papel, partiendo de un lado, subiendo, volviendo al lado izquierdo. Esa es una forma que tiene mucho equilibrio entre la curva, la recta, derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Sí? Moverla primero, si es posible en el aire, luego en la hoja. Y finalmente empezarla a mover con el color, con el lápiz, recordemos que un color blando es lo mejor. Yo aquí justamente porque reutilicé un papel, el último que utilizamos, y habían unos puntos aquí. Entonces, estos 3 puntos de referencia también nos puede servir para que estos 3 cruces, también lo puedo hacer así, colocar estos 3 puntos por donde van a pasar. Puede ser otra ayuda. Intentar pasar. Entonces voy a hacerlo partiendo de aquí, al frente del punto medio. Me empiezo a mover. Paso por ese punto. Salgo hacia arriba, paso por este punto intermedio. Al otro lado. Paso por el punto inferior. Subo. Paso por el último cruce de arriba, voy al lazo superior, bajo, nuevamente paso por este último cruce. Bueno, ahí no se ve mucho, voy a hacerlo con un color más claro. Pues aquí tengo estos 3 puntos de referencia que me pueden servir de guía para que la forma me quede equilibrada.
Nuevamente empiezo con un lazo a la izquierda, voy hacia afuera, paso por ese mismo punto. Entonces, me cuentan cómo les va yendo. Si alguien encontró una nueva manera también, es válido. Y lo más importante es buscar esa armonía, esa simetría. Lo hacemos una y otra vez, buscando yo todavía me alejo y puedo ver que mi forma puede equilibrarse un poco más arriba. Entonces vuelvo a... varias veces. Y tratando de cada vez hacer el movimiento más suelto. Al principio se tensa uno un poco para buscar esa simetría, pero cada vez ir soltando un poquito más la presión. El movimiento sea más y más suelto. Este color ya creo que se ve un poco más. Se me levantó un poquitín este lazo, pero... Muy bien, Bárbara. Muy lindo. Y bueno, también vamos encontrando como que podemos estar más grandes en la parte superior, ¿sí? O queda más alargada estas dos movimientos de abajo. No importa si nos queda de pronto un poquito más alargado de un lado que de otro, ahí vamos observando cómo estamos, ¿no? Cómo estamos, cómo lo vamos moviendo. De hecho, se puede experimentar de varias formas.
Muy bien, Oscar. ¿Alguien más quiere mostrar cómo vamos, cómo va quedando, qué dificultad tiene este grupo? Muy bien, mira, por ejemplo, el de Nancy. Quedó un poquito más con fuerza la parte inferior. Mucha fuerza en esa. Y está muy bien también. Muy bien, Daniel. Muy bien. Muy centrado. Si los demás pueden prender la cámara para observar cómo va el ejercicio. Muy bien, Trudy. Ahí logro ver algo, pero está muy bien. Grace, súper. Muy lindo. También los que quieran pueden jugar con ese tejido con otro color, pasando por encima, por debajo, 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 por encima, por debajo. Abajo, por encima, por debajo, más o menos. ¿Alguien quiere contar algo? Hoy este grupo es bastante avanzado y logra muy rápido la forma, muy lindo, Bárbara. Sí, también jugar, bueno, entre más pequeño la hoja es más difícil lograr, igual que Daniel, un margen. También es importante los límites. Pero cuando tenemos una hoja tan pequeña y queremos movernos ampliamente, es difícil también tratar de lograr que los márgenes queden igual arriba, abajo, derecha, izquierda. Esa es otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en el dibujo de formas. Si de pronto lo pueden hacer después en una hoja más grande o hacerlo un poco más pequeño para que no quede como...
como que está apretado en la hoja. A ver, veamos el de Oscar. Muy bien. Ah, ya quedó mucho más luminoso, Grace. Bueno, esta era la forma que les traía. Hoy terminamos muy rápido, pero si alguien quiere contar algo, alguna dificultad. María Lucía, cierto que en estos puntos, o sea, la idea es manejar la curva y estos son rectas, ¿verdad? Sí, mira que hay unas rectas cuando salimos de acá del lazo interior, ahí hay unas rectas, ¿sí? Recta aquí, recta aquí, recta aquí, recta aquí. Entonces también jugar con esas formas curvas y rectas. Aquí viene la recta, curva, 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 recta. Es una forma bastante armoniosa. Bueno, que tengan un lindo día María Lucía, gracias. y nos vemos en 2 semanas. ¿Quién nos colabora con la lectura del día de hoy, por favor? Yo leo. La disciplina metódica y ordenada le proporciona al hombre, como si fuera espontáneamente, los conocimientos científicos, espirituales y los medios de conocerse y observarse, en la medida suficiente para soportar con firmeza la vista de su propio doble. Y el discípulo contempla entonces, como en un cuadro perteneciente al mundo imaginativo, aunque en una forma distinta, aquello con lo cual se había familiarizado en el mundo físico. Quien, en debida forma, antes haya comprendido intelectualmente la ley del karma, no experimentará particular emoción al ver grabados en la imagen de su doble los gérmenes de su destino. Quien por medio de su discernimiento se haya familiarizado con la evolución humana y cósmica y sepa cómo, en determinado momento de esa evolución, las fuerzas luciféricas penetraron en el alma humana, no se asustará al descubrirla, con todos sus efectos, en la imagen de su propio ser. Todo esto nos lleva a comprender cuán necesario es que el hombre no exija su acceso al mundo espiritual hasta haber asimilado con su entendimiento normal desarrollado en el mundo físico sensible ciertas verdades relativas al mundo espiritual. La ciencia oculta, GA 13, Rudolf Steiner. Gracias, Bárbara. Maestro Mario, muy buen día. No, no te escuchamos. No. ¿Será el audífono? ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Sí, Mario, sí lo escuchamos. Bueno, esperemos que no aparezcan los sonidos de las goteras y esas cosas. Bueno. Em, bueno, ya estuvimos, perdón. Estuvimos viendo cómo nuestra naturaleza humana porta, por un lado, todos nuestros impulsos, todo lo que como fuerza espiritual de desarrollo hemos ido tejiendo a través de nuestras repetidas vidas o sucesivas vidas. Ese impulso no se pierde, ese impulso que nos motiva,
ese impulso que nos promueve, que nos propulsa, se mantiene a lo largo de nuestra existencia. Pero también se mantiene todas nuestras limitaciones, todos nuestros obstáculos y todos nuestros límites que en ese proceso también nos han acompañado. Entonces así tenemos una parte de luz en nuestro ser, una parte que propulsa por el desarrollo y una parte de alguna manera oscura, sombra, que nos acompaña y que de alguna manera puede generar como algo que nos ata, que nos retrasa, que nos sostiene en ese proceso de desarrollo. Ambos aspectos son parte de nuestra existencia y con ellos debemos desarrollar, trabajar en nuestra vida. Reconocer estos dos aspectos, lo que se diría hoy técnicamente en las ciencias sociales, aquellas competencias, aquellas habilidades que ya aportamos y podemos desplegar y desarrollar, pero también nuestros límites, nuestras debilidades, aquello que nos frena en un momento determinado en nuestra vida. Estos dos aspectos siempre nos van a acompañar y los dos aspectos son la base fundamental de nuestro propio desarrollo. No solamente debemos centrarnos en los aspectos lumínicos, positivos, todas esas cualidades que propulsan por nuestro desarrollo, sino también todos esos aspectos que en un momento determinado forman un obstáculo en nuestra existencia. Una biografía bien asumida debe considerar ese doble aspecto de nuestro desarrollo, nuestros talentos y nuestras debilidades o límites, llamados así. Dicho de una manera un poco más esotérica, la parte luminosa y la parte oscura. Y esa parte oscura, en la psicología y en la ciencia espiritual se le ha dado el nombre de doble o de sombra. Y ese doble o sombra cumple, como ya lo vimos hace mucho tiempo, en alguno de nuestros cursos, una tarea fundamental. Depende de nuestras características individuales, va a ser más tendiendo hacia un lado o hacia el otro, hacia lo que está, digamos, tendiente hacia lo externo, hacia los sentidos, hacia lo que nos conecta con el mundo o hacia las profundidades del alma. En ambos aspectos esa sombra puede movilizarse, pero preferentemente nosotros más hacia los aspectos externos o hacia los aspectos internos. Y tiene que ver individualmente, pero también tiene que ver con el sitio donde nosotros decidimos nacer. Por ejemplo, para nosotros que vivimos acá en Cali, como habitantes de esta ciudad, si uno observa muy bien la naturaleza, cómo se configura, uno puede darse cuenta de que aquí predomina mucho lo lumínico. Es una ciudad con mucha luz, pero también lo vemos en la vegetación. Hablando en términos antroposóficos, predomina más el éter lumínico. Y eso hace que la naturaleza del que habita esta ciudad esté más expuesta hacia lo externo, hacia el mundo exterior. Somos volcados fuertemente y llamados desde lo sensitivo. Eso es una característica, por eso decíamos ahora en el preámbulo de nuestra reunión que cuando aquí llueve, el bayuno se achanta. Así uno dice, se queda todo como constreñido, queda todo como hacia adentro. Es muy fuerte, una lluvia, estamos yo creo que a 17, 18 grados y ya dicen aquí estamos temblando de frío, ¿no? Es algo típico. Claro, también mira, hay mucha humedad. Pero eso es algo que realmente, visto desde una persona que vive en un ambiente frío, dice, no, pues está agradable, es un clima templadito, se vuelve templado el clima, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con la naturaleza de la constitución, de cómo estamos conformados acá. Y eso también conlleva a que justamente tengamos unas ferias y fiestas que siempre nos sacan. En el momento, por ejemplo, de la Navidad, que es una fecha que ya de alguna manera conlleva estar recogido por todos los rituales y las festividades religiosas que tenemos, participemos activamente de ellas o no,
estamos influenciados por eso, porque algo que toca el ámbito cultural. Justamente en esa época donde las festividades nos conllevan a estar más desde lo interior, viene una gran fiesta que le llamamos la fiesta o la Feria de Cali. Y esta feria justamente nos saca completamente hacia el mundo exterior. Y ahí vemos esa característica de la sombra regional, que es una sombra que está más dirigida hacia una estimulación y un ensordecimiento de los sentidos. Hago esta característica porque eso es algo muy importante dentro de esto que si lo queremos tomar muy en serio en nuestro trabajo interior y cómo ese trabajo interior tiene que ver con esos aspectos también de reconocer qué nos posibilita y qué nos limita en nuestro desarrollo. Y el extranjero que quiera llegar a vivir a esta ciudad tiene que estar preparado para vivir en medio de los misterios solares, como se llamaría esotéricamente. Es decir, aquello de que nos compele, por un lado, a estar muy afuera, pero que a la vez nos conlleva a límites en el desarrollo de nuestro ser interior. Y conocer esto, como dice Steiner en este trozo de esta GA13, justamente es parte de nuestro desarrollo. No podemos evolucionar si nosotros no somos conscientes de ambos aspectos, de nuestros límites y de nuestros talentos. Yo hace mucho tiempo acuñé una frase y es: por cada defecto que ves en una persona, estás obligado moralmente a descubrir una cualidad en él. Es algo así como el equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio para no fluir entre la simpatía y la antipatía, que es muy típica hoy en día en nuestro mundo. Entonces, reconocer esos aspectos en nuestra biografía nos da las posibilidades en el desarrollo de lo que es nuestra esencia individual. Y bueno, eso también nos permite entonces el desarrollo de nuestro ser, que por un lado está influenciado por lo biológico y por el otro lado por lo espiritual, el asumir este desarrollo individual nos permite que nuestra vida anímica, en un momento determinado, en especial después de los 42 aproximadamente, no decline con la declinación que paulatina, progresiva y paulatinamente va teniendo nuestro cuerpo, que lo vamos a sentir más o menos a partir de los 42, pero ya comenzó a los 30. Y aquí, si no tenemos un trabajo interior, esa vida anímica espiritual declinaría con los procesos cada vez más acelerados catabólicos de nuestro cuerpo. Entonces, nuestra alma espíritu se volvería un alma espíritu achacosa, al igual que nuestro cuerpo físico. Pero si medianamente nos hemos ocupado de nuestro trabajo interior, de reconocer nuestros talentos, impedimentos y trabajar con ellos, visto de esta manera así concreta para el mundo actual, entonces nuestra alma no va a ir en decadencia, a sucumbir atada a estas fuerzas catabólicas del cuerpo físico. Y si tomamos este trabajo todavía mucho más en serio y decidimos profundizar cada vez más en lo espiritual, entonces nuestra alma espíritu se podrá levantar de tal forma que a pesar de la decadencia del cuerpo físico, nuestra alma y espíritu podrán ascender y mantenerse vivas, longevas. Ahí viene un concepto de longevidad. La longevidad no tiene que ver con que uno no envejezca, que es una tendencia de nuestra época, detener el envejecimiento para detener la decadencia de nuestra alma. Pero el cuerpo tiene que decaer. Es una ley. ¿Sí? Todo objeto que suelto tiene que caer al suelo. Es un hecho. ¿Sí? Gracias a la inercia y a las fuerzas centrífugas y centrípetas, si tiene un objeto, él va a tomar una dirección en el espacio. Y va a venir todo ese fenómeno de lo que va a ser la física, que fluye entre las fuerzas centrípetas, centrífugas y la gravedad, ¿sí? Entonces ahí hay unas leyes que tenemos que cumplir cuando estamos en el mundo físico.
pero hay una resistencia desde hace muchos siglos a eso, al envejecimiento, a no decaer. Pero no podemos luchar con eso, aunque se han inventado la muerte de la muerte y la manipulación del gen del envejecimiento y de la muerte, y eso está muy adelantado realmente a nivel de las ciencias. El secreto está en que nuestra alma pueda mantenerse longeva. Entonces podemos tener un cuerpo envejecido, arrugado, con algunos achaques, por supuesto, más o menos graves si nos hemos cuidado o no en nuestra salud y si hemos podido voltear esta gran carga de la herencia que como Tara también muchas veces heredamos. Entonces podemos estar habitando un cuerpo anciano, pero ser longevos, mantenernos frescos, anímica y espiritualmente, a pesar de que nuestro cuerpo decaiga. Si no lo hacemos, entonces la consecuencia es que nuestra alma pues decaerá y se volverá marchita y decrépita igual que nuestro cuerpo. Creo que si miramos biografías humanas a nuestro alrededor, podemos diferenciar una u otra característica en los seres humanos. Esa en esencia es la tarea que venimos a hacer, a poder seguir desarrollando nuestra biografía sobre la Tierra. También hemos visto de que ese proceso de desarrollo de nuestra esencia, tanto en lo corporal como en lo anímico, está guiado, dirigido y cobijado por las jerarquías espirituales. Ya hemos hablado de ellas y las hemos reunido, estas 9 jerarquías o escalas espirituales o dimensiones o cielos espirituales, el nombre que queramos darle, se pueden agrupar en 3 grupos. Entonces vemos cómo la primera jerarquía, que es la más alta de los serafines, querubines y tronos, ellos son los que guían el desarrollo de todo lo que es metabólico motor en nosotros, lo que es órgano motor y todo lo que anímicamente tiene que ver con la voluntad, con el querer, con el determinar. La segunda jerarquía, Kiriotetes Dinamis y Exusiai, esta segunda jerarquía es la que ayuda a conformar todo lo que es cardiorrespiratorio, todo lo que tiene que ver con aspectos rítmicos también en todo nuestro cuerpo, no solamente en la parte del tronco, que es donde predomina la gran actividad cardiorrespiratoria rítmica. También tenemos ritmo, recordemos esto en toda parte, así como tenemos también sistema motor, metabólico motor en otras partes del cuerpo, no solamente en las extremidades y en los órganos como tal. También tenemos una actividad, por ejemplo, metabólica motor en el cerebro, muchísimo más pequeña, pero esta actividad también allí influye. Predomina, por supuesto, acá lo neurosensorial y en lo metabólico motor predomina, por supuesto, toda esta parte de la voluntad y de lo metabólico motor propio. Y ya la tercera jerarquía, ángeles, arcángeles, arcai o principados, como también se les llama, esta segunda jerarquía nos ayuda a conformar todo lo que es órgano cefálico, o sea, sistema neurosensorial. Y ayudan a conformar nuestras capacidades de representación, de pensar. Todo lo que tiene que ver con percibir, representar que es la base de nuestro pensamiento. Y estas 3 jerarquías, cada uno tiene a un ser que nos acompaña directamente de estas jerarquías, no solamente en la conformación de nuestro cuerpo físico y en nuestra estructura anímica, sino que nos acompañan estos seres permanentemente durante nuestra existencia, aunque muchas veces no tengamos conciencia de ellos. Casi creo que pasamos toda la vida, al menos esta, sin la conciencia y la influencia de estos seres que siguen actuando en nosotros. Y justamente otra de las tareas que ya hablamos del trabajar con las talentos e impedimentos, es una tarea esencial de nuestra biografía. La otra tarea, como segunda tarea, es tomar conciencia de la influencia de estas jerarquías en la conformación de nuestra imagen humana, de nuestras características que nos hacen humanos. Andar, hablar, pensar como cualidades o dimensiones
o facultades del alma, tener un sistema metabólico motor, un sistema rítmico y un sistema neurosensorial. Entonces, tomar esta conciencia es muy importante, ir viendo cómo actúan, ir viendo cómo ellos están en nosotros, para luego pensar en que esta influencia de estos seres nos va a acompañar a través no solamente de una vida, sino de todas nuestras existencias. Y que cuando nosotros estamos aquí en la tierra, ellos influyen de alguna manera para nosotros inconsciente, por ahora, para unos más, para otros menos, pero que una vez atravesamos el umbral de la muerte, estas jerarquías están activas acá. Y ellos, al habernos acompañado en nuestra existencia humana, en este proceso, en la tierra biográfico, han estado recibiendo los influjos de nuestro pensar, de nuestro sentir y de nuestra voluntad. Ellos no tienen escapatoria, están sujetos a ello. No puede decir, no sé, Mario está pensando cosas terribles, mira, hoy quiere hasta matar a alguien, ¿no? A veces dices que me provoca matarlo. A eso tiene un efecto. Y uno puede decir, no, Mario está hoy amaneció como con el pie izquierdo, hoy amaneció de balas pulgas. No vamos a soportar lo que de Mario los influjos de su pensar, sentir y anhelos, un poquito a veces perversos, no podemos, no están, no tienen esa posibilidad. Lo reciben en su ser y allí está. Y cuando nosotros atravesamos el umbral, vamos a ver los influjos que nuestro pensar, sentir y actuar sobre la tierra ha tenido sobre cada una de estas tres jerarquías. Y aquí entonces, así como miramos hacia arriba a las constelaciones y vemos, bueno, ya hoy, ayer y hoy no, pero que ya se veía muy bonito el firmamento y la luna allá arriba tratando de volverse grande y redondita. Entonces, ahora en el mundo espiritual no miramos hacia arriba, ese mundo espiritual, ese mundo de las constelaciones y el firmamento, sino que miramos hacia abajo. Y ahí vemos esos influjos que ha producido nuestro pensar, sentir y voluntad en estas jerarquías. Y vemos las consecuencias. Vemos el efecto que esto ha tenido no solamente para el mundo espiritual, sino el efecto que estas tres actividades de nuestra alma y de nuestro ser han tenido también para otros seres humanos. Entonces, así estamos entregando todo lo que como talentos, como capacidades y competencias hemos podido desarrollar como frutos maduros, los entregamos a este mundo espiritual. Los entregamos a estas jerarquías, pero también les tenemos que entregar nuestras debilidades y nuestras flaquezas, nuestros hierros. Y allí entonces es cuando surge el impulso, acá, cuando ya hemos atravesado todo esto que llamamos el Kama Loka, que es, recordemos que es un tercio de nuestra vida, pasamos a las estrellas fijas y allí seguimos trabajando conjuntamente con el mundo espiritual. Ya hemos dicho de que no vamos a descansar, eso la paz eterna y eso allá, el descanso eterno, allá no hay. Allá trabaja más fuerte que acá, porque acá hay menos podemos echarnos un sueñito, ¿cierto? Acá estamos totalmente activos, claro, sin cuerpo físico. Y al ver una y otra vez este efecto, ¿no?, de nuestras acciones positivas y negativas sobre la tierra, sentimos anhelo y formamos nuestro arquetipo, nuestra fantoma, como le llama Steiner, a esta imagen de lo que vamos a hacer. Y entonces, con el Cristo conjuntamente organizamos nuestra vida. Él, una vez conformada, y nos va a decir, bueno, así está bien, ¿te parece que así podrías desarrollarte? Necesitarías estas situaciones, estas experiencias, aquí esto vas a recibirlo como talentos, aquí vas a tener unos impedimentos, acá como no lograste desarrollar tu tarea, acá vas a encontrar en esta vida obstáculos para desarrollar esto y lo otro, acá como lo lograste, va a venir como un impulso donde todo va a fluir, como si todo fuese perfecto, bendecido, acá vas a encontrar muchas dificultades en la vida, muchos obstáculos. Aquí entonces, como aquí lo lograste, aquí ve con estos seres que lo lograste, vas a encontrarlos en la vida, ellos te van a facilitar
el despliegue de esas actividades o talentos en la vida, acá vas a encontrar a estos que te van a obstaculizar y a colocar trancas y cosas de esas en la vida, o te van a tratar de desviar de tu biografía. Ajá, bueno, ya tiene que estar atento, ¿no? Porque eso es lo que has acordado. Entonces, listo, cuando una vez decimos, perfecto, está bien, lo acepto. Entonces, ahora este ser del Cristo llama a nuestro ángel, a nuestro arcángel y nuestro príncipe que nos acompaña en nuestro desarrollo y entrega esta protoimagen y dice, bueno, ahora organiza la biografía de este muchacho que se va a llamar Mario Edison Beira Zapata, porque va a recibir un cuerpo heredado de una madre que se llama así, de un padre que se llama así, y organiza eso. Son más o menos, yo creo que unos 4.094 personas que le deben anteceder en su biografía para que él tenga el cuerpo que va a tener que tener. Y estos seres comienzan a trabajar con esto, a organizar encuentros y desencuentros en la biografía de estas personas que nos anteceden, más o menos, si combinamos 11 generaciones atrás, pues son como 4.100, 4.094 exactamente, si uno suma así milimétricamente, de personas que nos anteceden. Y bueno, acá entonces Sergio y Celina se encuentran, se unen amorosamente, y allí se une un espermatozoide y un óvulo, y allí en ese momento esta tercera jerarquía de nuestro ángel, arcángel y príncipe impregnan en ese ovocito que se comienza a formar con toda la carga de la herencia, impregnan la protoimagen que se ha armado en el mundo espiritual para lo que yo voy a hacer. Y entonces, ahí comienza a influenciarse y a formarse ese cuerpo con las posibilidades, con los talentos y con los límites que va a tener para desarrollar su biografía. Y también vimos que aquí en estos primeros 7 años, una vez nazca esa persona, él va a tener que ir desligándose de esta herencia, independizándose de esta herencia para poder que su ser individual pueda desplegarse plenamente. Y vimos que eso sucede desde el momento del pecado original, cuando se introduce la enfermedad del pecado en lo corporal de la humanidad, porque antes de esto los seres humanos podían en libertad formar su propio cuerpo desde sí mismos, desde el mundo espiritual. En ese descenso, el yo y su alma y el cuerpo etérico iba formando su cuerpo. Pero una vez sucede como se llama históricamente, el pecado original, a eso cambia. Y entonces el Dios Padre, para poder corregir ese error que se ha introducido en el desarrollo de la humanidad, introduce la ley del karma, para que el hombre pueda tener un arquetípico físico para poder seguir viviendo sobre la tierra, porque no hay otra forma de desarrollar nuestra humanidad sino es a través de un cuerpo físico sobre la tierra. Entonces vimos cómo todo lo que uno tiene ya impregnado en una sola vida, y hemos dicho, uno puede conocer mucho de sus vidas pasadas mirando cómo es la salud, la armonía de su cuerpo físico, cómo es la salud, la armonía o disarmonías del cuerpo etérico, la salud y la armonía o disarmonías del cuerpo astral, de nuestra alma, y la salud y las disarmonías de nuestro yo. Y ahí nos podemos tener muchísimo de lo que ha sido nuestras vidas pasadas. Y eso lo arrastramos. Pero ahora, eso que nosotros portamos como impulsos que traemos del mundo espiritual, hemos tenido esta conformación de un yo que viene del mundo espiritual, nuestra alma con sus 3 facultades y el cuerpo físico y vital, que lo estamos tomando de este mundo físico a través de la herencia. Esos impulsos siguen latiendo en nuestro inconsciente. Ya vimos la semana pasada que ahí en nuestro inconsciente no solamente están esto que algunos psicólogos y especialistas del alma descubrieron, todas nuestras pulsiones y fuerzas de destrucción, sino también que imperan las pulsiones y las fuerzas de desarrollo de nuestro yo superior. Todos esos 2 impulsos, fuerzas de vida, llamémosle así como le llamaban los psicólogos, y fuerzas de muerte,
imperan en este mundo de lo inconsciente. Y de ambas fuerzas yo debo hacerme consciente. ¿Sí? Todas las fuerzas opositoras de mi desarrollo y todas las fuerzas promotoras de mi desarrollo. Ahí están, en ese mundo de lo inconsciente. Y justamente un camino esotérico que consiste en tomar conciencia de esas dos fuerzas, como lo dice Steiner en este extracto que ha traído Oscar hoy de Steiner. Pero ahora quiero introducir algo, ¿sí? Nuevo en esto del karma. Ya hemos visto cómo esto transcurre entre una vida y otra y cómo vamos llevando esas cualidades y esas consecuencias de una manera positiva o retardativa para nuestro desarrollo. Pero resulta de que también en esta situación del karma hay seres humanos, todos los seres humanos, por supuesto, unos más que otros, pero hay seres humanos que desarrollan en cada etapa evolutiva un rol trascendental dentro de la cultura. Unos grandes iniciados, unos seres humanos muy desarrollados que traen grandes impulsos en un momento popular, tienen a su lado a todo el resto de seres humanos que los acompañamos y con ese proceso ellos van a desplegar una tarea que tienen que desarrollar en una época. Si esos seres humanos conjuntamente, la civilización, llamémosle así, de seres humanos, que está guiados por uno o varios iniciados en su desarrollo, traen estos impulsos y despliegan esos impulsos de desarrollo, obtienen obstáculos, ese grupo, que se van a llamar los coetáneos, ¿sí? Los que participamos en un desarrollo particular, esos seres humanos vamos a volver en otra época. Y vamos a encontrar, conjuntamente con esos contemporáneos o coetáneos, vamos a encontrar una posibilidad de desarrollo. Entonces vemos en la cultura, cuando nosotros desde el karma vemos todos estos movimientos que vienen de una época a otra, de un periodo de esa época, donde se dan grandes movimientos de desarrollo, vemos que aparentemente puede desplegarse o no puede desplegarse. Y voy a tomar uno de los ejemplos que menciona Steiner en este proceso, viendo estos grandes procesos evolutivos de la humanidad. Él menciona cómo el cristianismo en un momento determinado comienza a desplegarse, especialmente en lo que vamos a llamar Europa Central. O sea, todos estos países que tienen que ver con Alemania, Francia, Suiza, todo lo que hoy en día llamamos Europa Central. Y ahí hay un gran personaje que promueve, sobre todo en la época antigua, un gran desarrollo de esa implementación de lo que es el cristianismo como un gran ideal dentro de la cultura central europea. Y ahí encontramos al personaje que se va a llamar Carlomagno. Y todo lo que va a ser esta dinastía que todavía existe, ¿no? Se va a transformar en la famosa dinastía de los Habsburgos posteriormente. Pero también dentro de ese desarrollo le han precedido en la Edad Antigua algo a Carlomagno. Y es todo este movimiento de lo que vemos aquí en Grecia. Y hay unos fenómenos interesantes en Grecia que tienen que ver justamente con Aristóteles y con Alejandro. Aristóteles va a desarrollar todo lo que va a ser, y lo saben así en la filosofía, todo lo que va a ser el desarrollo del pensamiento científico moderno. La base, va a colocar las bases de lo que va a ser la ciencia. Y Aristóteles fue el maestro personal de Alejandro. Y lo guió, y lo crió y lo guió de esa manera a través de su vida. Pero la tarea de Alejandro no era quedarse en Grecia para ser un buen rey griego. Él tenía ideas de expansión. Y con estas ideas de expansión se va hacia el Medio Oriente. Y conocemos todas estas hazañas y todas estas conquistas que hizo Alejandro hacia el Medio Oriente. Sabemos que allá también murió, aparentemente le dio una enfermedad, otros dicen que le hicieron brujería, pero no sabemos, lo cierto es que murió y muere allí.
Pero Alejandro lleva justamente hacia allá, hacia esa región del mundo, lo que hoy en día vamos a conocer como el mundo árabe, va a llevar justamente no solamente los impulsos de la guerra y de la conquista y de la expansión de Grecia, sino que va a llevar con él todo lo que en la cultura vive en Grecia como el helenismo o todos estos impulsos del aristotelismo. O sea, todo lo que va a ser lo precursor de la ciencia. Y todas estas gentes del mundo árabe se embeben de este helenismo, de esta cultura griega fuertemente. Y desarrollan dentro de su estructura cultural fuertemente, tanto que van a después a estar convocando a grandes sabios y personas de este mundo griego y romano para que se implemente esta cultura. Pero a su vez, también va a surgir con todo esto de lo que es la cultura del monoteísmo, que vamos a tener el mundo hebreo, el judaísmo, pero también vamos a tener a la corriente de Mahoma fuertemente con este monoteísmo. Y justamente después de que se desarrolla conjuntamente esto de la corriente de Mahoma con la corriente que ellos ya han conquistado y han desarrollado como lo que vamos a llamar el arabismo, vienen unos impulsos fuertes de conquista ahora de ellos, del Asia, hacia lo que va a ser Europa Central. Y van a buscar dos puntos de entrada a Europa. Uno va a ser a través del estrecho de Gibraltar, entre África y España. Por ahí van a tratar de entrar ellos. Y la otra puerta es Constantinopla, el portal de Europa, como le llaman. Y si uno mira la historia, uno se va a dar cuenta que por la parte de Gibraltar, o sea, de África hacia España, ahí ellos logran intervenir y llegan hasta allí, digamos que logran al menos introducirse en Europa a través de España. Obviamente fueron contenidos de alguna forma. Pero allí los españoles se sintieron, o sea, esta cultura que hoy en día sería la española, se sintieron muy atraídos por el arabismo. Y de hecho vemos mucho de estos aspectos en sus ciencias, en su pensamiento, en la arquitectura. De hecho, para nosotros acá, al menos en Colombia, en el Valle del Cauca, parte de eso nos llega a través de lo que ya conocemos como arquitectura mudéjar. Una arquitectura que es característica del Valle del Cauca. ¿Sí? Las casas antiguas, las que existen todavía, porque ya muchas de ellas están siendo destruidas lastimosamente. Pero cuando vemos lo que pasa ahora por la otra, por el gran portón de Europa, que es Constantinopla, allí los turcos les generaron un estancamiento fuerte. No pasaron. Y estos personajes, que no los vamos a mirar hoy, en la historia tuvieron nombres, los podemos ver en la historia, estos personajes que trataron justamente de ingresar por estos dos portones e introducir el arabismo en Europa. En términos generales fueron contenidos, ¿sí? Unos más fuertemente, los de Constantinopla, y otros lograron introducirse hasta cierto punto a través del estrecho de Gibraltar. Y bueno, pasa esa época y viene otra época. Y viene esta época de lo que va a ser finales del siglo XIX. Y ahora estos personajes que vivieron aquí vuelven a tener la posibilidad de volver a vivir acá. Todo este proceso, ¿no? Siglo IX, más o menos, vienen nuevamente a encarnar en el siglo XIX. Y esos personajes en especial, nos dice Steiner, que vinieron con el impulso de querer conquistar Europa Central a través de las fuerzas de Mahoma y el arabismo, ahora vienen y van a convertirse en personalidades europeas, nacen como europeos, de familias europeas. Y entonces encontramos personajes como lo describe Steiner, como Darwin, Laplace,
bueno, todos estos científicos que conocemos, grandes personajes que promovieron la ciencia en esta época de finales del siglo XIX, durante el siglo XIX, vemos a estos personajes y si se mirara el karma, veríamos que esos mismos personajes que ahora están jalonando el desarrollo de la ciencia durante el siglo XIX, fueron los mismos personajes que quisieron jalonar la intromisión del mundo de Mahoma y del arabismo en Europa Central. Y ahora, si uno va a mirar el desarrollo de cada individualidad, vamos a ver que sí, aparentemente hubo un obstáculo, algo que impidió el desarrollo. Pero resulta que ahora estos personajes, cuando han estado ahí arriba, volvamos a la imagen de atrás, cuando han estado acá, han visto los efectos de sus acciones y ahora cuando nacen, quieren venir con ese impulso conquistado hasta cierto punto o no conquistado plenamente, y entonces vienen a esta vida con ese impulso de seguir desarrollando esa influencia del pensamiento árabe o del arabismo. Y ese desarrollo de ese pensamiento del arabismo, que en su momento fue impedido de entrar a Europa Central por estas otras grandes personalidades, ahora justamente encuentran su cabida cuando llegamos a la cultura, vuelvo acá, a través de las ciencias. Cuando uno ve esto, entonces uno puede comenzar a entender el mundo y sus circunstancias de una manera diferente, en otra dimensión, en otra perspectiva. Y esto nos serviría cuando ya salimos nosotros de nuestra biografía individual, ya hemos alcanzado y superado esa situación de que ya, bueno, ya más o menos me he medio dominado, ya he llegado a un equilibrio de mí mismo, más o menos. Ahora podríamos ocuparnos de estas grandes tendencias culturales y ver cómo hay un hilo rojo en ellas y cómo estas individualidades que en un momento determinado vinieron a introducir un impulso, fueron frenados hasta cierto punto o lograron conquistarlo, vemos entonces un complemento. Y así como estas individualidades vienen ahora como personajes de carne y hueso, ya no como árabes nacidos, sino como europeos, esa individualidad sigue trayendo este impulso de desarrollo de una manera totalmente nueva y reformada. Bueno, quería plantear esto en la comprensión del karma, introducir esta idea nueva y ver cómo la vida en un momento determinado supera las situaciones individuales. Tenemos a personas que conviven con nosotros, como coetáneos, como contemporáneos, pero muchas veces en medio de esas situaciones tensas que pueden surgir en el mundo o en nuestras comunidades, habría que tratar de develarlas bajo una mirada mucho más global. ¿Qué es lo que ha hecho que una relación en una primera fase sea amable y se pueda desarrollar de una manera adecuada, y de pronto pasa algo que va a llevar que a partir de ese algo que sucede, esa relación se va a agriar o a enfriar o a quebrar en un momento determinado? Mirar esto meramente desde un asunto individual, concreto, pues bueno, puede servir para entenderlo, pero a veces las causas están mucho más allá. Nos sobrepasan dentro de esta lógica causa-efecto temporal. O todo lo contrario. En un momento de la vida estoy alejado de una persona, no tengo que ver con ella, ni la conozco siquiera, o me causa antipatía, no quiero ni verla ni en pintura. Pasan muchos años y luego me reencuentro con esa persona, o es primera vez que me encuentro con ella, y a partir de ahí nacen impulsos a partir de este encuentro totalmente nuevos. Entonces, ver estos aspectos grandes, o sea, ver los aspectos pequeños de nuestra biografía, de nuestro karma, como lo estamos viendo, pero también ver los aspectos generales de la vida y saber leer en los signos y síntomas y signos de la época, qué es lo que se mueve. Y si miramos así nuestra época, podríamos hacer un diagnóstico adecuado. Todo esto que estamos viviendo tan convulso en el mundo,
¿Cómo se puede entender? ¿Con qué es espejo? Cuando vino la pandemia, yo dije, bueno, ¿esta pandemia de qué es? ¿De qué otra pandemia es espejo? Me hice esa pregunta, ¿no? A ver, miremos a ver, ¿sí? Porque no es gratuito. ¿Qué gran pandemia tuvo una magnitud de ser una pandemia global para su época? Porque ahí podíamos encontrar la tarea de lo que tenemos que conquistar. Y bueno, yo me fui aproximando a algo que todavía es muy abstracto, ¿sí? Pero encontré unas relaciones. Encontré unas relaciones que no son contundentes, pero que veo que sí hay cosas que para esa, digamos, grupo de humanidad que tuvo que vivir esa pandemia, tuvo retos decisivos que no solamente era vencer la enfermedad, sino vencer lo que estaba detrás de la enfermedad, que era el aspecto moral o la inmoralidad, dicho de esta forma, que se había introducido en esa época de la humanidad. Y si miramos hoy en día, estamos en una época muy inmoral en muchos aspectos. Vemos el fenómeno de la corrupción que por doquier campea en el mundo. Vemos el fenómeno de la falta de conciencia para con el mundo y para con los otros. Sí, ahí tenemos solamente describo dos aspectos de lo moral. ¿Y qué es lo moral? Pues superar esa dificultad que conlleva que yo busque solamente mi propio beneficio personal, porque en última instancia eso es corrupción, buscar solamente mi propio beneficio personal a costa de lo que sea, o pasando por encima del mundo y de los demás, pero también en lo pequeño, cuando yo no tengo interés por el otro o por el mundo. Y ahí vi yo unos espejos, ¿no? Como grandes retos de lo que fue para ese momento de la historia de la humanidad y de lo que sería hoy. No digo cuál es porque no tengo la certeza todavía de saber si fue así o no, pero sí menciono cómo comencé a encontrar aspectos, signos, síntomas dentro de una época, signos, síntomas dentro de otra. Ver esto en una magnitud y ver realmente qué es lo que nos implica justamente poder llegar a un nivel de comprensión para poder jalonar o direccionar el desarrollo de la manera más adecuada. Bien, eso es lo nuevo que quería traer para hoy. Preguntas, inquietudes y aportes. Mario, en la biografía humana, uno maneja estos espejos o se trabajan estos espejos en septenios, ¿verdad? ¿Cómo se espejan ellos en los septenios? A título personal, como individuo, pero como colectivo, como cultura, como raza, como época cultural de la humanidad. Estos espejos, ¿qué referencia tienen? O digamos que el espejo sería ir a revisar hace 500 años o hace 5 generaciones lo que ha pasado en la humanidad. Uno puede hacer un estudio biográfico de una época o de un periodo o de grandes periodos, con la misma lógica del estudio de los septenios. Entonces uno puede mirar cómo, por ejemplo, aquí tenemos nuestra era actual, ¿no? Esta es nuestra era actual que vivimos los seres humanos. Dentro de esta era actual tenemos 7 periodos. Podríamos decir equivalente a los 7 septenios de vida. Y vemos que aquí, en esta primera época, de más o menos el menos 6741, esas fechas no son fijas, ya los he dicho muchas veces, ¿cierto? A la segunda época, tiene que ver con la época protohindú. Luego vendría la época protopersa, que es la segunda. Luego la tercera, que es Asirio, Caldea, Babilonia. Luego la cuarta, que es Grecia, Roma. La quinta en la que estamos, que es la quinta época posatlante. Sexta y la séptima. Y uno puede ver que aquí hay un espejamiento igual que en los septenios. La primera se espeja con la séptima. La segunda con la sexta. Tercera
con la quinta, y aquí quedan en medio estas. Y podemos ver aspectos, si uno mira, por ejemplo, la tercera época fue Egipto, Caldea, Babilonia. Allí ya el hombre estaba llegando al ocaso, el ocaso de los dioses, o sea, cada vez la caída iba haciendo de que el hombre se conectara menos con el mundo espiritual. Y los seres humanos quieren reencontrar fuertemente, religarse con el mundo espiritual. Entonces en Egipto aparecen las pirámides, como no solamente centros de misterio, sino como arquitectónicamente sitios donde el hombre puede volver a buscar esa conexión que ya es cada vez más y más tenue. Para nosotros, aquí en Colombia, tenemos al sur los hipogeos, que eran estas montañas en forma piramidal y dentro de ellas hacían todo lo que eran los rituales funerales. Alguna vez hablé de esto. ¿Qué era lo que se hacía acá? Tratar de preservar la vida, viene la momificación de los cuerpos, viene toda esta lucha de preservar, luchar contra la muerte, que fue algo que caracterizó a la cultura egipcia. Y eso, bueno, entre otras cosas, acontece todo este desarrollo, todo el desarrollo de la escritura, todo el desarrollo de lo que va a ser la gramática, el lenguaje. Siempre hablábamos, pero digamos que aquí aparece el lenguaje de una manera nueva, con nuevos elementos dentro de lo que es la lengua. Y bueno, todo este desarrollo de una tecnología muy centrada cada vez más en la materia. ¿Y qué es lo que caracteriza ahora esta quinta época? Miremos si eso que he escrito se puede ver hoy en día. Hay una tendencia a luchar contra la muerte, a detener los procesos de muerte, tanto que está este gran proyecto científico, la muerte de la muerte. Viene todo esto de la momificación, que ya no es momificación, sino esto que lo meten a uno en esas, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, eso donde lo congelan a uno y lo dejan allí para que después ver si puede volver a vivir, ¿no? Eso ya es, exacto, sí. Entonces, eso ya es un hecho, ¿sí? También de otra forma moderna. Y tenemos todo eso de la lucha contra las fuerzas de muerte y tratar de preservarnos como momias más o menos, ¿no? Andantes. Todo esto de la transformación del cuerpo. Y aparece algo en la tecnología que es otra forma de conquistar el lenguaje y el pensamiento, que es todo esto de la inteligencia artificial y todo esto de los medios virtuales, del lenguaje virtual, de ser alfabetas digitales y una conquista de una nueva forma de tener una nueva forma de gramática, tener una forma nueva en el mundo a través de la conquista de las fuerzas del pensar de una manera abstracta, artificial, y también de la conquista de lo que son las relaciones humanas y el lenguaje, que ya no se habla del lenguaje humano, sino del lenguaje digital. Ya no decimos es alfabeta o analfabeta, en el sentido de que sabemos leer y escribir concretamente en una escritura, en un lenguaje, sino que hablamos del lenguaje, ser alfabeta o analfabeta en el lenguaje digital. Y vemos paralelos, semejanzas. Y vemos cómo de esta época, en grandes periodos, acá tenemos el espejamiento con esta quinta época cultural. Y bueno, es un ejercicio. Ahí es donde comienza justamente la antroposofía. Eso es entrar en este mundo de verlo así, tanto del análisis biográfico, por ejemplo, o el análisis, digamos, biográfico de la humanidad, llamémosle así. Ahí comienza el ejercicio de ser antropósofo, es decir, de ser un investigador en ciencia espiritual. Claro, podemos coger cada época, dividirla en 7, y eso nos va a dar, digamos, paralelamente los años y podemos espejarlo. Chévere. Sí, así es. Es partiendo de justamente de esas mismas leyes, porque son leyes y las podemos encontrar en esos ritmos de 7,
ritmos de 2160 años, o sea, el mundo se rige por unas leyes y unas lógicas, que uno, tomando esto es donde uno comienza justamente a hacer investigación. Eso es lo que Steiner nos deja como ciencia espiritual y nos dice, hay un camino del verse investigador dentro de esta ciencia y deja trazado el camino de desarrollo para que seamos cada uno un investigador si lo queremos ser. Miguel, Sí, muy buenos días. Me disculpo lo de la cámara que no la puedo activar. Bueno, yo aportaría también algo ahí con respecto a lo que habla Mario, es que todo esto también tiene que ver con la parte astrológica, ¿no? Los movimientos de los planetas y las eras astrológicas. Y precisamente estamos ahorita en la era de Acuario, es la era que el verbo que le precede es el saber, por eso el desarrollo tecnológico. Pero esta era de Acuario fue precedida por la era de Piscis, que la era de cuando viene el avatar que es Jesucristo. Y el verbo en esa época era el callar. Y bueno, luego vendrán otras eras más adelante, ¿no? Y eso tiene que ver con los años platónicos, que lo descubrió Platón precisamente. Es más o menos 2140 años cada era. Claro, esto es como que un tema de conversación bien amplio, es una información bien densa que hay que irla como diluyendo, pero es bien interesante porque todo está conectado con todo, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Sí, y justamente recordemos que todo ese grandes pasos y profundización de todo lo que era la astrología, que luego se va a convertir en astronomía, justo surge allí en esa tercera época cultural, asirio-caldeos babilónicos. ¿Sí? Su esfuerzo de comprender esas leyes, esos principios que inicialmente fueron matemáticos colocadas en los ritmos de los planetas y de las constelaciones. Y de eso pues retoma Platón, mucho de esto ya en Grecia, o sea, embebe mucho de esta cultura antigua de la tercera época. Y mucho de lo que Platón habla tiene que ver con lo que justamente esta cultura que le precedió desarrolló y que luego se va a convertir en la forma materialista como vemos esas ciencias que en la tercera época cultural se desarrollan, ¿sí? Y el espejamiento con el siglo XIX, bueno, y en cada periodo recordemos que cada septenio tiene sus pequeños periodos, ¿no? Un septenio tiene 3 periodos. Desde una época podemos ver esos 3 periodos también cómo se repiten. Eso es una forma de hacerlo. Lo otro son los ritmos de los acontecimientos. Entonces hay ritmos de 666, hay ritmos de 7, hay ritmos. Ver esos ritmos que hay allí y irnos a ver la consecuencia de esos ritmos. gracias, Mario. Bueno, si no hay más preguntas, opiniones, cerramos. ¿Quién desea cerrar el día de hoy, por favor? Yo puedo hacer el verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Nancy. Gracias, Maestro Gracias Mario. a todos. Gracias a todos. Mucho gusto. Buen día. Gracias, Mario. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Buen Muchas día. gracias. Buenos días para todos.